Buenos días, Jessica. Richie, Daisy. Bueno, estamos escuchando La Ivy y este tema es especial, muy especial. La salvación es del Señor. Qué bendición. Muy bien. Señor, te damos gracias, gracias por este día, por ser tan especial con nosotros. Nos presentamos delante de ti. Gracias por la confianza que tenemos en ti. Gracias, que tú eres nuestro guardador. Adoramos, bendecimos tu nombre, damos gloria, honor y alabanza en el nombre de Jesús. Oh, qué bueno eres, Señor. Gracias. Amén. Vamos a dejar por aquí la Ivy. Dios les bendiga a todos. Bueno, no sé si por ahí estaban escuchando la Ivy. Hoy estoy utilizando este medio para que no sea tan... a veces me distraigo, hay muchos ruidos alrededor, entonces intento estar concentrado, pero no sé si se dan cuenta, yo sí me doy cuenta de que como que me intento distraer. Eh, no les estoy viendo directamente, estoy abriendo este aparatico, entonces no es lo mismo. ah, ha cambiado todo, pero bueno, no, ya estamos acostumbrándonos a esta forma de hacer las cosas, aunque todavía bueno, estamos en esto. Hoy vamos a estudiar San Juan capítulo 4 y vamos a mirar algo porque Jesús sale de Judea y vuelve a Galilea, ¿cierto? Si hemos visto eh, el mapa de Palestina, se los he señalado, creo que fue cuando comenzamos el libro de Juan, veíamos esto, todas las Biblias tienen atrás un mapa, por lo regular, casi todas, y hay unos que vienen en colores, otros no, bueno, no tendríamos problema si nuestro mapita de la escritura lo tenemos de esta manera. Entonces aquí yo creo que lo podemos mirar, que es un mapa de Palestina como normalmente siempre lo vemos. Entonces estamos mirando sencillamente que Galilea, ¿cierto? Samaria y Judea. Y entonces ya vamos a mirar. Mi esposa de pronto el domingo estuvo enseñándoles a los que están en el Instituto Bíblico esta parte. Y vamos entonces nosotros a mirar un poquito acerca de estas provincias y cómo los judíos tenían ciertas costumbres para pasar desde Judea a Galilea o de Galilea hasta Judea, ¿cierto? Eso lo vamos a estar mirando. Pero ya en el capítulo 4, entonces Jesús vuelve a Galilea, ¿cierto? Y vamos a mirar algunos aspectos especiales. ¿Qué vamos a hacer hoy frente al estudio de la Biblia? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Y les dije que les tenía una sorpresa, ¿cierto? Las tengo para el final, pero les puedo ir adelantando. Tengo un estudio de Juan que yo quiero pasárselos, es por multimedia y es muy práctico para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Aquí estamos intentando utilizar herramientas que nos profundizan. Creo que por estos lados, bueno, esto se me endureció aquí. Tengo algunos materiales que los hemos estado utilizando y se los he enseñado a manejar, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí no tengo uno que he utilizado, pero que les he mostrado en la práctica cómo es, que es
diccionario teológico, tengo un diccionario bíblico, tengo una concordancia bíblica y tengo otra versión de la Biblia. Les había dicho que no era necesario, si no lo vi ahora menos en la casa, pero que tenemos al profesor Google. El profesor Google tiene todas estas herramientas. Les hablaba que habían varias aplicaciones que puedes tener en tu teléfono. La aplicación My Bible o Mi Biblia es una muy buena herramienta y tú puedes anexarle ahí diccionarios, concordancias, comentarios que podrían ayudarte en el estudio bíblico personal que hemos venido haciendo. Bien, entonces el estudio que quiero que ustedes reciban en sus casas, que se los puedo mandar y ustedes pueden colocarme en sus correos. Bueno, no, espere, mejor correos no, sus teléfonos y yo se los mando por WhatsApp. Bien, me colocan sus teléfonos y por WhatsApp o correos. Es mejor correos, sí, es verdad. Es mejor correos. Me lo vamos a hacer. Entonces vamos a estar haciendo esa parte para que yo les regale y les envíe por ahí el estudio. Es un estudio muy práctico donde tú tienes que tomar tiempo, estudiarlo y podríamos profundizar. Pero lo que estamos haciendo con este material es que tú lo hagas en forma práctica en la casa y a medida que yo voy buscando el material que he ido preparando, les digo qué fuente fue, si fui a una concordancia, si la misma Biblia que les decía que cualquier Biblia, especialmente las de sociedades bíblicas, tienen debajo de los semitítulos textos paralelos, entonces esos textos me van a llevar, esos semitítulos me van a mostrar que ese texto aparece en el Evangelio de Mateo, de Marcos o de Lucas. Bien, estamos con esto. Bueno, hoy entramos a Juan 4 y estudiando esta parte, entonces nos damos cuenta que el Señor sale de Judea para volver nuevamente a Galilea. Y dice el texto, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, eran los discípulos de Jesús los que bautizaban, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Esa es como la primera parte. Recuerda que habíamos dicho que si veíamos una versión como esta en unas palabras más como hacia nuestro contexto, nuestro idioma, entonces es factible que el texto sea más claro, aunque aparentemente está claro Juan, ¿cierto? En la Reina Valera. En esta que es la Biblia, Palabra de Dios para Todos, es una Biblia que la distribuye la Liga Bíblica, nosotros también la distribuimos, ellos nos la dejan a nosotros no queremos, no ganamos dinero con ella, tal cual la compramos, que nos piden como 10,000 pesos, en esos mismos 10,000 pesitos nosotros tenemos en la iglesia una librería no con fines económicos, sino con fines de que ustedes crezcan en la palabra. Entonces dice, Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él ya tenía más seguidores que Juan. Entonces mire que por el otro lado dice que bautizaba más, pero aquí realmente lo que estaba pasando era eso, ¿cierto? Si los discípulos de Jesús estaban bautizando, pero el dilema no era por el bautismo, sino por los seguidores que tenía. Entonces dice, es decir, que bautizaba más gente que Juan. Aunque realmente no era Jesús el que bautizaba, sino sus seguidores. Jesús se fue de Judea y regresó otra vez a Galilea, ya que tenía que pasar por la región de Samaria. Y bueno, hasta ahí. Las dos lecturas nos van a ir como ampliando el espectro de lo que estamos leyendo en Juan. Ahora, esto que estamos viendo nosotros no va a ser nuevo en Juan. Recuerde que hemos venido estudiando capítulo a capítulo a Juan, entonces tenemos fresquito todo lo que está pasando. ¿Recuerdas que en el capítulo 3, en el verso 26, que fue el texto anteriormente leído, decía, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Un concepto de que mucha gente, ¿cierto? Todos habíamos visto desde Juan 1 y la segunda parte de Juan 1, que cuando decía todos no era todo el pueblo, pero sí se refería a una gran cantidad. Como la frase que tenemos en Colombia, parece que
No, se cayó, oiga, se cayó esa señora en la mitad del parque y todo Sabaneta la vio. No es todo Sabaneta, es una gran cantidad de personas en ese sentido. Entonces aquí vemos que en el capítulo 3, 26, eh, dicen todos vienen a él. Esto hace que los fariseos se preocupen porque los fariseos ya habían investigado a Juan en el capítulo 1, que ya lo habíamos estudiado, pero mire que a veces esas cositas las pasamos por alto. O sea, al ir y volver a hacer una lectura, vamos a encontrar esto. ¿Qué libro me va a mostrar esto que estaba pasando? Es factible que ningún libro. Es la lectura que hicimos, como fue tan despacio en Juan, en el caso mío, al hacerlo, y llego a este texto bíblico, digo, qué casualidad, yo creo que yo leí algo en el capítulo 1. Entonces me devolví al capítulo inicial y mire lo que encuentro, las dos perlitas que encuentro por aquí, en Juan 1, en el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Entonces está mostrando que estos señores habían mandado a investigar a Juan. Muy bien. Eh, Él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? ¿Tú, Elías? No, no soy. ¿Eres el profeta? No, respondió. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran fariseos. Entonces, nuevamente en Juan capítulo 4, porque eso es lo rico de ir estudiando la Biblia. Yo te conté que el objetivo no es leer de recorrido toda la Biblia, aunque leerla de recorrido en esos tres pasos que vimos que le llamábamos el método inductivo de la Biblia: observar, interpretar y aplicar. La lectura general es buena, tú puedes leer todo el libro de Juan en general, poniendo un poco de atención, pero en general. Y ya venir haciendo un estudio paso por paso. La lectura diaria es muy interesante. Yo quiero animarte. Cuando conocí del Evangelio, a mí me tocaron esos hombres de Dios de hacha y machete. Todavía los hay, tranquilos. Pero me gustaba mucho porque uno escuchaba y los consejos de nuestros pastores eran que todos los días nos sentáramos y leyéramos largos pasajes de la Biblia y uno los veía a ellos en sus casas. Algunos de ellos, bueno, yo recuerdo algunos que conocí que tenían sus mecedoras, aún a mi padre que todavía lo hace, y se sentaban a leer en la mañana 5 pasajes de lectura de 5 capítulos, y ya uno los veía en otro tiempo sentados estudiando ya los pasajes de la Biblia. Te están leyendo Juan y vienen estudiando, y ellos van señalando, rayando, iban rayando, y ya ellos volvían y se devolvían porque encontraban una palabra de Dios tanto para ellos como para la iglesia. Nuestro diario devocional puede tener un desarrollo de esta manera. Entonces, cuando nosotros ya venimos estudiando, vamos a ampliar y el Señor nos va a recordar otros pasajes bíblicos que son de importancia, como lo que acabo de hacer con Juan capítulo 1, ¿cierto? Muy bien, entonces ellos investigaron a Juan. Ahora lo que está diciendo el texto en Juan 4 es que están investigando también a Jesús, pero hay una diferencia. En el caso de Jesús no había llegado su hora. A Juan rápidamente todos estos acontecimientos hacen que su ministerio termine, y en el caso del Señor esto no, él no les da la oportunidad porque tenía que cumplir toda una misión. Tenía mucho trabajo que hacer en Judea, en Galilea y en Judea. Muy bien. Una de las cosas que el texto dice es que Jesús no era el que bautizaba. Y cuando uno lee eso, vienen las preguntas, ¿cierto? Inductivas. Venga, ¿cómo así? Jesús no bautizaba. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús no bautizaba? Y empieza uno a ver a través de la escritura muchas cosas.
Por ejemplo, el corazón del hombre es tremendo. Usted se imagina la gente al que Jesús bautizó directamente, no es que yo soy el ungido, yo soy el sucesor de Jesús, porque Él me bautizó a mí mismo. Tantas cosas que uno ve en el corazón del hombre, entonces uno dice, no, pues con razón, y uno mira la escritura y se da cuenta que Dios es tan lindo y tan sabio que no iba a permitir que ese tipo de situaciones sucedieran. Entonces no le da tanta relevancia en este sentido al bautismo de Jesús. Bueno, por allá también yo veo una alusión del apóstol Pablo, que él no tenía tanto deseo de bautizar, y quiero que usted lo lea conmigo. Primera de Corintios 1:14, que Pablo dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y eso está hablándolo Pablo. Ahora imagínese en el caso del Señor. Y otra cosa que uno observa es que la eficacia de una persona a ser bautizada no depende de quién lo bautice, ¿cierto? Sino del corazón del que fue bautizado, entendiendo la obra de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, lo más importante es haber sido bautizados por los principios que el Señor nos ha dado. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí la justicia humana no es importante para nadie. La obra de justicia humana no es importante. Yo escuchaba al calvinismo enseñar sobre este aspecto, pero es más ver la obra directa de Cristo. Muy bien. Y dice entonces que salió Jesús de Judea y fue otra vez hasta Galilea. Muy bien. Eso nos lo enseña ahí en Juan 4, pero entonces voy a textos paralelos que las Sagradas Escrituras me pueden guiar, y puedo empezar a mirar a través de los evangelios cómo es el desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4:12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, entonces viene nuevamente a Galilea. Y la alusión que hace también el libro de Marcos en su primer capítulo y en el versículo 14, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Muy bien. Entonces hay una razón aparente que estoy viendo en la Biblia, y es que Jesús vuelve a Galilea, según me lo dice Mateo y Marcos, no Juan, porque Juan había sido encarcelado, ¿cierto? Muy bien. Esa es una de las cosas que yo estoy observando en esta parte. Lo otro, la escritura nos mostraba que eh, ellos se dieron cuenta, los fariseos y estos maestros de la ley, se dan cuenta de que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan, y eso va a causar dos cosas, ¿cierto? En ellos va a causar un gran temor, pero también puede causar algo dentro de los mismos discípulos de Juan. En Mateo 27:18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estamos hablando mmm, que cuando Pilato le pregunta al pueblo a quién quiere que lo suelte, a Jesús o a Barrabás, él mismo había llegado a la conclusión de que entregaron a Jesús por envidia. Entonces mire que desde el capítulo 4 estamos mirando que al iniciar el ministerio del Señor Jesucristo ya estas cosas se estaban presentando. Hay una parte del texto bíblico que no es, a primera vista, sin conocer algunos aspectos bíblicos, no es algo que nos llame la atención. Cuando dice que era necesario que Jesús pasara por Samaria, resulta que ahora que les estaba mostrando, y voy a volver a hacerlo, el mapita que tenemos acá, una de las cosas que les decía cuando íbamos a estudiar la Biblia era utilizar un diccionario, una geografía bíblica, o venir tranquilamente a la Biblia y teníamos nuestros mapitas. Entonces aquí tenemos el mapita, ¿cierto? Tenemos arriba Galilea,
y abajo, a ver dónde es que está señalado aquí, Judea, pero usted ve que entre Galilea y Judea hay otra regioncita que se llama Samaria, Galilea, Judea y aquí está Samaria. Resulta que hay una situación que sucede ahí porque esa provincia de Samaria va a llamarse de acuerdo a la ciudad de Samaria. Entonces toda la provincia se llamaba de acuerdo como se llamaba la ciudad. Aquí yo creo que en Colombia tenemos en Arauca, la capital es Arauca y el departamento también se va a llamar Arauca, ¿cierto? Samaria era la capital del reino de Israel. Y en ese momento, en toda la historia, usted que nos damos cuenta de Israel, Israel en algún momento fue una gran nación y la componían las 10 tribus de Israel. Pero, lastimosamente, eh, las tribus del norte fueron compuestas por, o se dividió el país en dos, ¿cierto? Judea e Israel. Y entonces Israel estaba compuesta por 10 tribus y ellos estaban en el norte. Entonces Israel queda con 10 tribus y Judea queda solamente con 2 tribus. Entonces arriba estaba Judea, abajo estaba Galilea y los samaritanos estaban en un paso. Si tuviéramos el mapa de la República de Colombia, nosotros vamos a ver que tenemos departamentos y en muchas ocasiones para ir de un departamento a otro, normalmente tendría uno que pasar por un departamento intermedio, ¿cierto? Pero resulta que en el caso de los judíos y los samaritanos se había presentado una gran enemistad. Entonces, a raíz de la enemistad, la gente no pasaba por Samaria. El judío que respetaba las leyes y los principios de su nación y religiosos nunca iba a Samaria. Por eso vamos a empezar a mirar que los samaritanos en el Nuevo Testamento, no eran bien vistos por sus hermanos los judíos. Entonces, para ir, imagínense, de Galilea a Jerusalén, ellos evitando Samaria se demoraban aproximadamente 7 días, porque ellos en vez de ir directamente de una provincia a otra, daban la vuelta por otra provincia y eso se volvía algo muy, muy difícil y entonces se demoraban 7 días para hacerlo. Entonces tenía que pasar cerca del Jordán porque era al este del Jordán, entonces ir, en vez de bajar de aquí para acá, dan una vuelta por este ladito para no tocar nada, nada, nada con los samaritanos. Se supone que Jesús debió haber hecho lo mismo, pero ahí es donde el texto dice que era necesario. Uno, lo normal es que era la ruta más corta, ¿cierto? Otra cosa que yo puedo ver, pero ya en Jesús como tal, es que Jesús no tenía prejuicios con ninguna persona. Y si él venía a ofrecer salvación, entonces no tendría ninguna dificultad de evitar Samaria, entendiendo que los judíos a los samaritanos, hay muchas razones, los samaritanos se habían contaminado porque los judíos no se casaban con gente de otras naciones y ellos se habían casado con gente de otras naciones. Entonces, esa era otra, pero uno va a mirar que para lo que va a suceder, va a encontrar que Jesús abre el camino para que vengan y se conviertan personas de Samaria a los caminos del Señor. Usted se acuerda que en Hechos capítulo 8 los discípulos ya entonces envían directamente hasta Samaria a predicar el evangelio. ¿Se acuerda? Voy a leer algo de aquí, Hechos capítulo 8. Creo que es por allá en el versículo 5 al 11, 12, que nos está narrando cuando Felipe desarrolla todo su ministerio en Samaria, ¿cierto? Entonces dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo y la gente unánime escuchaba las cosas que decía Felipe y oyeron y vieron las señales que hacía. Entonces mire que Jesús, desde Juan, está preparando un camino y empezó la obra que hizo con la mujer samaritana y todo esto.
al transcurrir el tiempo del ministerio de Jesús, estamos hablando 3 años más, a los 3, 4 años, entre comillas, lo digo así, no tengo la fecha exacta, Dios utiliza entonces a Felipe para venir a Samaria, pero ya Dios, a través del Señor, con la obra que va a suceder en Samaria, va a abrir el camino. Entonces, el Señor Jesús, estas palabras que dicen que era necesario, nos muestran esto, nos muestra que Dios tiene planes que son de Dios y que uno en momentos no se da cuenta. Jesús pasó por Samaria, no era fácil para los que estaban rodeando a Jesús ver cómo, entre comillas, violentaba la parte religiosa de su tiempo, pero Jesús sí tenía un propósito definido, que era llevar el evangelio de Dios. Muy bien. Entonces, era necesario, como dice la Sagrada Escritura, ¿cierto?, que Jesús predicase en Samaria. Y no solamente lo va a hablar este texto bíblico. Si usted va a Lucas, que nos va a ampliar un poquito, como yo les digo muchas veces, a ampliar el espectro o a ampliar la forma de ver esto, porque vas a mirar que en el versículo 43 dice, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro y a otras personas, ¿cierto? Voy a leer desde el versículo 42. Cuando ya era de día y salió y fue al lugar desierto y la gente le buscaba, llegaron donde estaba y le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Jesús les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, había un propósito eterno de Dios que era hacerlo. Y por allá en Mateo 16:21, entonces también va a decir que era necesario hacer las obras que le envió el Padre, porque Jesús venía a cumplir un propósito de Dios. Qué bueno que nosotros hoy entendiésemos los propósitos de Dios para poder cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Bueno, ¿qué más nos dice el texto? Versículo 5, versículo 6, que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. O sea, ya está en la región de Samaria, como decir, en el departamento, entre comillas, digámoslo, en nuestro departamento, Antioquia. Y en el departamento de Antioquia se fue para la ciudad de Bello. Bien, entonces aquí dice que se llegó a un lugar llamado Sicar. Históricamente tendríamos que acordarnos de lo que pasa en el Antiguo Testamento cuando se habla de la heredad de Jacob, ¿cierto? Cuando Jacob le dio a José esa parte de la heredad. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. En el pozo de Jacob, históricamente, entonces ya tendríamos que buscar nuestro diccionario bíblico y darnos cuenta que nos va a hablar vamos a ver si lo voy a hacer el ejercicio para que este estudio bíblico, como estamos haciendo, como si estuviéramos solos estudiando la Biblia en la casa, ¿cierto? Entonces tengo mi diccionario. ¿En dónde busco yo? ¿Lo busco como Jacob o como pozo de Jacob? Es factible que como Jacob haya muchas referencias, ¿cierto? Entonces me voy a ir al diccionario bíblico a ver si lo encuentro a través del diccionario bíblico que tengo en mis manos y voy a buscar el concepto de pozo, pero puede que hable de muchos pozos. Entonces me voy a ir a buscar el pozo de Jacob. ¿Por qué voy a buscar el pozo de Jacob? Porque es factible que en el pozo de Jacob que me dé referencias y yo pueda entender más la escritura cuando vaya a este punto. Muy bien. Polilla, polvo, ponto, porcino, postes. Bueno, por aquí no encontré referencia al pozo de Jacob. Entonces, como aquí no encuentro referencia sobre el pozo de Jacob, es factible que nuestro profesor, aunque no lo creamos, de Biblia, que se llama el profesor Google, algunos le llaman Google, a ver, voy aquí que creo que estaba desconectado. Voy a buscar, entonces por ejemplo, Google, voy a buscar pozo de Jacob. Y es factible que me diga la Biblia qué acontecimientos sucedieron en el pozo de Jacob. ¿Por qué lo hago? Porque puedo mirar cómo Dios pudo haber en el pasado hecho cosas especiales
y en la reseña histórica que tengo me va a ampliar el Señor el concepto del pozo de Jacob. Ya tengo aquí el pozo de Jacob. Entonces, cuando lo estoy estudiando, es factible que la Biblia me hable de algo que cuando Jesús se arrima al pozo de Jacob y sucede a lo que vamos a leer que sucedió, si haya una referencia o haya un sentido espiritual o haya algo. Dice, el pozo de Jacob es un acceso en una corriente del agua subterránea situada a 3 kilómetros de un lugar llamado Nabús. Y bien, la Biblia en Génesis, ahora sí, 33 del 18 al 19, relata que Jacob regresó a tierras de Harán, a Canaán, con toda su familia y con abundante ganado, y se estableció en las afueras de la antigua ciudad de Siquén, y llegó a comprar el terreno que ocupaba, pagando por él 100 monedas de plata a los hijos de Amor. Esto ocurría aproximadamente en el 1800 a.C. Este campo sería heredado posteriormente por su hijo José, por expreso deseo de Jacob, pero José muere en Egipto sin llegar a habitar en él. Décadas después, cuando el pueblo de Israel conquistó Canaán tras su periplo por el desierto, este territorio pasó a ser posesión de los descendientes de Manasés, hijo de José, y fue en este campo donde depositaron los restos de José, que habían llevado consigo desde Egipto, al ser esta la voluntad antes de morir. Génesis capítulo 50 y Éxodo capítulo 13. El pozo de Jacob se encuentra a 220 metros de la tumba de José. Aunque el texto bíblico solo dice que Jacob compró el terreno y no se hace mención del pozo, se sobreentiende que hubo un gran acuerdo previo adicional de que le permitiera hacer uso del manantial, como era costumbre en aquella época, para evitar las disputas por el agua. Bueno, aquí se está hablando, pero mire algo que ya se volvió costumbre de ellos, porque Jesús va a entrar en la cultura de ellos y va a afectarlos a ellos de una manera. Entonces dice que en el siglo primero, estamos hablando ya de la época de Jesús, bueno, ¿cómo veían ellos el pozo de Jacob? La tumba, junto con la tumba de José, se había convertido en un lugar de peregrinación para muchos judíos piadosos, y fue aquí donde tuvo lugar el encuentro con la mujer samaritana. Bueno, y aquí está hablando entonces algo especial, porque los peregrinos venían desde, los judíos venían al pozo de Jacob. ¿Por qué esto puede representar algo especial? Por lo que vamos a leer enseguida. Hasta aquí, bueno, era un lugar muy bonito, un lugar de peregrinaje, un lugar donde había una representación muy bonita de parte de Dios, ¿cierto? Muy bien, aquí está bien. Eso es algo que nosotros estamos encontrando. Dice que vino a la ciudad de Samaria llamada Sicar, la habíamos acabado de leer, junto a la heredad de Jacob, y Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Muy bien, entonces estaba cansado, tenía sed, ¿cierto? Porque Jesús estaba en su humanidad, y, y es algo especial porque llegó a este lugar y a la hora sexta, que ya nosotros entendemos a qué hora era, ¿cierto? Si el día comenzaba a las 6 de la mañana, entonces estamos hablando de mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice a esta mujer de Samaria, dame de beber. La pregunta que a mí me surge cuando llegó el pasaje bíblico es, ¿por qué Jesús, un judío, que sabemos que la costumbre que los judíos tenían era que no se relacionaban con los samaritanos, se acerca y le pide agua a esta mujer? Hay una cosa que yo estoy entendiendo aquí muy tremenda, y lo que yo estoy entendiendo es que este pozo, por tradición, no era tan importante ni relevante para los samaritanos, pero sí era un lugar donde los judíos venían, y tenían cierta veneración o respeto por este lugar que estaba, porque por lo que representaba para ellos en su tradición judía, ¿cierto? Esto me podría dar explicación de lo que ocurre con Jesús en ese momento y esta mujer de Samaria, que él le pide agua. En el capítulo
24, versículo 13 del libro de Génesis, voy a encontrar una situación similar, ¿cierto? Y es cuando el siervo de Abraham viene a buscar, de Abraham, sí, viene a buscar esposa para Isaac. La oración de este hombre junto al pozo es, he aquí, en el mismo pozo de Jacob, ¿cierto? He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Antes de que esto tiene toda una historia, el pozo de Jacob, pero es el mismo pozo. Y entonces dice, junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Y ahora el Señor dice, sea pues una doncella, a quien yo dirigiere, dijere, baja tu cántaro, te ruego para que llueva. Y ella respondiere, bebe tan bien y daré de beber a los camellos, y etcétera, etcétera. Entonces aquí yo estoy observando algo. Estoy observando que una situación similar a la que vivió este siervo de Abraham, que vino a buscar a Abraham Isaac, y viene a buscar esposa para Isaac, lo estoy viendo en Jesús. Este siervo se sienta junto al pozo y clama a Dios que una mujer que venga a sacar agua, pues sea la mujer que sea para el cumplimiento del propósito que le habían enviado a hacer. Y yo veo a Jesús junto al pozo de Jacob en las mismas condiciones, en un sentido, venir junto al pozo y pedirle, no era una doncella, era una mujer de Samaria con un propósito determinado, porque acabamos de leer los textos donde Jesús dice que es necesario, que él tiene que ir allá porque hay un propósito que Dios le había colocado y que tenía que ir a este lugar. Entonces, esto que estaba sucediendo con esta mujer no es algo fortuito, casual, sino que estaba fríamente calculado, si lo podemos decir así como lo decimos jocosamente frente a situaciones de la vida, ¿cierto? Eh, y él viene a este lugar. ¿Por qué Jesús viene a este lugar y habla con una mujer de cero en conducta? Recuerde que la Biblia dice que Jesús vino en su misericordia, en su amor, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿cierto? Y dice que él venía a ser misericordioso y fiel, porque Hebreo lo va a presentar a él como sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Entonces, este concepto que estoy viendo acá me está mostrando a un Jesús que viene de parte de Dios con un propósito definido para libertar a una mujer que estaba atada por el pecado. Es más, estaba señalada porque los judíos señalaban a los samaritanos, no les voy a decir ya porque el texto nos va a llevar hasta allá, por algo que ellos tenían, y los judíos sentían que los samaritanos no merecían, no eran parte de ellos, no merecían la salvación de Dios, habían perdido la salvación de Dios, pero qué bendición que el Señor empieza a mostrar dentro de su ministerio ese deseo de salvación a toda la humanidad. En el capítulo 2, entonces, versículo 16, dice que estando sentado junto al pozo, estamos hablando de Moisés cuando viene a la tierra de Madián, ¿cierto? 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y en ese momento Moisés había huido de Egipto, estaba con una gran sed, y fue el medio que Dios colocó otro pozo en donde encontramos esta parte. Esto a mí como pastor, esto ya me llama la atención, hombre, lo que sucede en los pozos. Entonces podría predicar, pues no, los pastores siempre pensamos en qué vamos a predicar. Pero en el caso mío, tres cosas que suceden en los pozos. A mí me gustaría mirar y decir qué sucede en los pozos. Un mensaje de una meditación, ¿cierto? Acerquémonos al pozo de la bendición. Bueno, los pastores estamos más pensando en esto. Pero realmente es lo que estamos encontrando acá. Hay 3 alusiones que estoy encontrando en la Biblia del pozo de Jacob, y esas 3 alusiones del pozo de Jacob me están mostrando eventos hermosos. El primer evento, que fue de donde estoy viendo, es Jesús con la mujer samaritana. El segundo es la forma como este siervo obedece a Abraham y hace un pacto con Dios y le pide al Señor que le guíe a encontrar esta mujer para Isaac, mandado por Abraham, perdón. Y esta otra que es la forma como Dios entonces bendice
junto a un pozo a Moisés cuando está de huida de Egipto y Moisés venía en unas condiciones precarias porque él venía de asesinar a un Egipto, venía huyéndole, por qué no decirle a la justicia humana, pero lo venía haciendo y tiene un encuentro muy especial, que es más, de ahí mismo sale la esposa de... Todas estas cosas son especiales que nosotros tenemos que entonces empezar a observar y a mirar. Bien, estamos entonces en una posición muy especial, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos encontrar nosotros dentro de lo que estamos mirando en el texto bíblico en la mañana de hoy? Dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y los discípulos subieron y ofrecieron dinero para sacar agua, pero Jesús concedió a la mujer la oportunidad de hacerle... Bueno, no, habían ido a la ciudad a comprar de comer, perdón. Entonces aquí yo estoy mirando algo, ¿cierto? Era la hora del almuerzo, pues para nosotros, ellos fueron a comprar esto y él habla con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Concepto, ¿cómo? ¿Cómo tú puedes venir a pedirme un favor tan grande cuando tú eres un orgulloso judío que piensas que nosotros hemos perdido la gracia de Dios, la gracia de Dios para adorar al Dios que ustedes adoran? Imagínense que la situación era tan difícil y tan fuerte que los mismos judíos y los samaritanos tenían diferencias en la adoración a Dios, porque había una discusión entre el monte Bali y el monte, los judíos tenían diferencia del lugar donde Dios tenía esa gran revelación, de los samaritanos adoraban diferente a los judíos en dos montes muy diferentes, y entonces como un judío que tiene toda esa idiosincrasia se le va a acercar a esta mujer. Bueno, ya no sabía quién era Jesús, ¿cierto? Eh, Jesús tenía de ahí uno va a empezar a mirar que no solamente eh, acerca el mensaje a esta mujer, sino que usted mira ya habiendo leído todo el capítulo, que dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, versículo 39 del capítulo 4, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogasen que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días que disfrutaron estos samaritanos al Señor Jesús. Bueno, estamos mirando propósitos de Dios y ahí es donde nosotros damos cuenta si era necesario realmente que Jesús pasara por Samaria, cosas que estamos encontrando en este texto. Como tú siendo judío, ¿cómo supo ella que él era judío? ¿Mm? Había diferencias en la forma de vestir o de hablar que lo llevaba a esto, ¿cierto? Muy bien, lo otro, entre ellos entonces no había mucho amor. Qué lástima que los pueblos a veces notamos eso entre los pueblos, ¿cierto? Que no hay ese amor. Voy a tomar un mal ejemplo. Yo he notado que hay gente de nuestra nación que repudian a nuestros hermanos de otras naciones. Por ejemplo, en este caso, algunos hermanos que vienen de la República de Venezuela, que entre otras cosas nosotros tenemos en la iglesia unas familias especiales, hermosas. Pero sí he notado gente por situaciones que han vivido, porque no falta el colombiano que se va para otro país a hacer daño, sino falta el que venezolano que vaya a otro país también y no se maneje bien, pero eso son unas manchitas en un gran tejido, eso no es importante. Pero en este caso sí había grandes diferencias en las costumbres de estas dos naciones y entonces como alguien que creía que era de unas costumbres más altas se iba a humillar. Es como si un norteamericano, discúlpame si algún hermano norteamericano me escucha en esta hora, eh, pidiera favor a un colombiano, ¿cierto? Por lo regular son los colombianos los que lastimosamente se han caracterizado por pedirle favores a la gente norteamericana, ¿cierto? Eh, Son cosas que suceden. Si usted va a ir, por ejemplo, a Mateo 10:5, usted va a notar
hubo una situación en la que a los apóstoles les fue prohibido pasar por la ciudad de Samaria. Entonces, son cosas que pasaban entre ellos. Dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, ni en ciudad de samaritanos no entren. Es la instrucción que les dan en Mateo capítulo 10. Son dos momentos diferentes porque Jesús es el que abre la predicación del evangelio entre los samaritanos, ¿cierto? No es porque Jesús tenga algo contra los samaritanos, porque usted va a ver en Lucas 10, 30 y en este mismo pasaje cómo Jesús muestra su amor para los samaritanos. Es más, dice la escritura que se quedó con ellos en ese sentido. Pero entonces uno va a mirar que este acercamiento tiene frutos especiales. Por allá lo vamos a ver en el versículo 11, que la mujer va a mirar en Jesús cosas especiales, ¿cierto? Por ejemplo, la mujer le dice a él, Señor, no tienes con qué sacarla. Cuando ella se expresa de esa manera con Jesús, es un término muy especial de respeto. O sea, ya en la conversación de Jesús con ella había pasado esa situación y ella ya lo estaba viendo con respeto. Y si usted mira en el versículo 19, cuando Jesús le ha contado la historia, la condición de ella, le ha dicho que tú has tenido tantos maridos, etcétera, que la mujer le dice a él, me parece que tú eres profeta. Entonces estamos mirando dos cosas. Uno, cómo Jesús se presenta y cómo esta mujer cambia el aspecto frente a Jesús, la posición de ver a Jesús como un judío. Y lo segundo es que en el trato de Jesús con esta mujer hay una evolución, si pudiéramos llamarlo así, de cómo esta mujer ve a Jesús, ¿cierto? No sé si esta mañana estoy siendo muy teórico en lo que te estoy enseñando. Si no estoy como en lo que venía, que era muy plano, muy básico, sino que estoy como más, entrando más como a otros que son más conceptos. Si lo hago así, voy a replantearlo para que lo pueda hacer más como devocional en nosotros en el estudio. Me disculpan, a veces me emociono mucho cuando estoy mirando estos pasajes. Bueno, como cuando la escritura dice que entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí, yo voy a ver varias cosas. Uno, ya sabemos, las 10 tribus entonces que conformaron esta nación de Israel, que fue dividido el reino, ¿cierto? Israel y Judá, ellos fueron los que se rebelaron contra Roboam, que era hijo de Salomón, y llamaron entonces a este reino, el de las 10 tribus no era Israel, ¿cierto? Y nombraron la capital en vez de ser, como siempre sería Jerusalén, entonces nombran a Samaria como la capital. Eso por allá va a estar en Primera de Reyes, capítulo 12, del 25 en adelante. Otro, ¿por qué no se trataban entre sí? Cuando los judíos volvieron de la cautividad de Babilonia, no quisieron que entonces los samaritanos les ayudaran a construir el templo. Eso está en Nehemías capítulo 2 versículo 10 y hasta el 19, y en el capítulo 4 del 1 al 3 entonces está ubicado bien. Una de las insultos que la gente le dio a Jesús, especialmente los judíos, que nos hace ver cuál era la posición de los judíos frente a esto, está en el capítulo 8:48 de Juan, que dice, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, porque los judíos tenían ese mal concepto de los samaritanos. No, es que los samaritanos no son de nosotros, esos están endemoniados. Bueno, entonces esas son cosas que se presentan y que uno va a ver en el libro de Juan, que es la posición que ellos tienen frente a los samaritanos. O sea, para ellos los samaritanos estaban hasta endemoniados, los trataban. Muy bien. Esas son como las posiciones. Ahora, cuando ella habla con Jesús de esta manera, ella dice, quiero que volvamos al texto, voy a leer de recorrido desde el versículo 5. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a la heredad que Jacob dio a su hijo, José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al camino y era como la hora sexta, mediodía. Recuerde que la hora comenzaba a las 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11,
perdón, 6 de la mañana, entonces primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, quinta hora. La hora sexta era la hora de nuestro almuerzo, ¿cierto? Mediodía. Y entonces dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, o que para ustedes soy una endemoniada, o que no tengo ni merezco hablar con ustedes? Si usted se humilla y me pide agua, a mí un judío se hace matar, pero no se le humilla a un personaje de estos. Usted sabe, Señor, que los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre sí. Jesús le dije, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías y él te daría agua viva. Es especial lo que Jesús está hablando con ella, que yo creo que no son solamente las palabras para ella, sino que son las palabras para la humanidad. Uno, el hecho de que Jesús se humille de esa manera, en la posición de judío, está mostrando el amor de Dios, un amor inmenso de Dios hacia nosotros. Me recuerda lo que acabo de leer ayer con todos acá, que era Juan 3, 16, que habla de ese gran amor, de tal manera, ¿cierto? ¿Te acuerdas que decíamos, de tal manera? ¿Cómo será de tal manera? ¿Hasta dónde llegan los alcances de ese de tal manera? Y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, también dice la escritura que damos gracias a Dios por ese don inefable. Y Jesús le habla a ella y le habla del don que había en él sentado en un pozo diciéndole, si supieras y conocieras el don de Dios, o sea, lo que estaba depositado en Jesús, el perdón, el amor a la humanidad, ¿cierto? ¿Y quién es el que te dice? Imagina quién era el que le estaba pidiendo de beber a ella. Le pedirías y él te daría agua de vida. ¿Se acuerda que en el capítulo 2 de Juan, en el verso 24, la escritura nos dice, es el 2.24, sí, 2.24 y 25. Muy bien, Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el corazón del hombre. Él conocía completamente lo que sucedía en el corazón de esta mujer. ¿Qué me está mostrando este texto? De lo grande, de lo universal del Evangelio, que el Evangelio no tiene barreras, que aunque nosotros los seres humanos prejuzgamos, alguna ocasión iba con un grupo de hermanos de la ciudad de Medellín y ese día salimos a evangelizar y a hablarle a la gente del Señor. Y habíamos muchos grupos evangelizando y alguien dijo, hombre, pero en aquel parque hay gente, en aquel lugar hay gente, en aquel centro comercial, ¿para dónde pegamos? Y una de las cosas que se me ocurrió a mí, pues como tantos años trabajando con gente de la calle, yo le dije, vámonos para Guayaquil, a unas cuadras más abajo, y bajábamos por un lugar que se llama Palacé, pues lugares muy fuertes. Y entonces esa persona me decía, no, nunca, nos atracan, nos raya, lo único que hay es basura. Entonces yo miraba eso y decía, por eso, esa basura es la que el Señor convierte, ¿eh? El Señor es reciclador, les dije así, y Él puede transformar lo que nosotros, basura éramos nosotros, que lastimosamente los seres humanos nos medimos y tenemos unos conceptos de moral que no son los que Dios ve. Los conceptos de moral nuestros son, no, si esa persona es muy, y a veces uno va a hablarle y a quién le hablamos del Señor, vea, esa señora es tan buena, lo único que esa señora necesita es el Evangelio. Y entonces la respuesta que uno diría ya conociendo un camino del Evangelio transitado, el problema es que esa gente que se cree tan buena no van a llegar a Dios. Primero, no son tan buenos. Y segundo, la iglesia dice que no hay bueno ni a uno, no. Entonces, no hay nadie bueno, pero el que se cree bueno, posiblemente no. Pero el que está en una esquina parado, el que su familia le ha rechazado, la sociedad le ha rechazado, esa persona sí va a decir, yo no soy bueno. Entonces, qué importante. Es más, yo noto que cuando una persona va a una comunidad cristiana,
eh, por lo regular llega en fracaso, fracaso emocional, fracaso económico. En alguna situación difícil, la persona llega al Evangelio. Yo creo que este concepto es bueno de verlo. En el caso de esta mujer, eh, no logra percibirlo, Jesús sí lo logra percibir y por eso le dice, si supieras el don de Dios, quién es el que te está diciendo, dame de beber. Muy bien. Mm, no es raro entonces que en Hechos capítulo 1 ya Jesús envía a los apóstoles y dice la Sagrada Escritura, Jerusalén, Judea, Samaria, ¿cierto? Y cuando les dice que vayan y prediquen el Evangelio en Jerusalén, Judea, y tremendo. Mire que en el gran mandamiento del Señor, en la gran comisión, el Señor dice, y vayan también a Samaria. Y lógico para los judíos, pero para nosotros hoy también, o sea, el Señor nos está enviando a predicar el Evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Es algo especial, es algo especial. Si supieras el don de Dios que hay en quien te está diciendo esto, le pedirías y te daría agua de vida. Aquí hay una alusión, entonces no estamos hablando de una sed y Jesús no habla de una sed física. Aquí sí es muy espiritual, ¿cierto? Está hablando de una sed espiritual. Esta mujer tenía sed de Dios y el mismo Jesús nos está llevando a la interpretación del pasaje, a entender y está espiritualizando el concepto y está mostrando entonces la necesidad que ella tenía, pero era de un agua especial. Es más, él le llama a esa agua el agua de vida. Qué especial porque el agua da vida. Qué especial que sea junto a un pozo, porque está mostrando la necesidad que siempre el hombre ha tenido de agua. El agua representa la vida también en las personas, la necesidad de acercarnos al agua de vida y Jesús es presentado en este pasaje como el agua de vida. La mujer no lo espiritualiza, la mujer lo ve con ojos humanos y ella dice, imagínese, usted no tiene de dónde sacarla, porque es que para sacar el agua del pozo tenía que tener cántaro, pero tenía que tener algo para enviarlo hasta abajo. Había una cuerda que subía en el agua a través de esta vasija y la vaciaban ya en los cántaros propios para ellas cargar el agua, ¿cierto? No tienes con qué sacarla, el pozo es fondo, de donde pues tienes agua de vida. Ella no lo vio como él, no lo espiritualizó, lo literalizó. Y entonces llega el pensamiento de ella, ¿acaso eres tú mayor? ¿El pozo era el pozo de qué? De Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? ¿Y tú no te has preguntado en algún momento por qué esta mujer a Jesús le hace esta pregunta? ¿Sería una pregunta sarcástica o sería que dentro de la cultura de ellos o dentro de los conceptos de ellos algo podría tener de significado lo que la mujer le está diciendo a Jesús? En Mateo 12, 41 y 42 dice la escritura, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, vamos a ver si tengo muy bien, sí, contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. No sé, yo creo que tengo eh, mal ubicado mi texto bíblico, ¿cierto? Pero ella está colocando esta posición, eres tú mayor que nuestros padres, que nuestro padre Jacob, porque nosotros empezamos a mirar a través de toda una línea que la Biblia habla de salvación para los judíos y esa línea mesiánica nos va a mostrar a Abraham, Isaac y Jacob,
y va a mostrar toda una descendencia. Mateo lo señala, pero se me va el texto, en donde ellos esperaban una línea genealógica de ahí, porque ellos fueron los que recibieron la promesa de redención, ¿cierto? Y el objetivo que ella dice es nuestro padre Jacob, porque aún los samaritanos, los de Samaria, aunque se habían juntado con otros pueblos, ellos tenían su propio evangelio samaritano, ellos tenían sus propios conceptos. Yo les decía que ellos tenían su lugar en Monteval para poder adorar a Dios, ¿cierto? Y entonces ellos esperaban de Dios también que tuviera misericordia de ellos y que Dios pudiera entonces acordarse y bendecirlos, porque ellos también se consideraban el pueblo de Dios. Es muy, muy, muy especial que usted y yo miremos esta parte, porque estamos viendo a Dios acordándose de su pueblo, y a pesar de que esta parte del pueblo del Señor habían tomado ciertas decisiones aparentemente en contra de Dios, siempre tuvieron la necesidad de Dios en sus corazones. Y eso nos hace ver a nosotros que muchas personas, a pesar de estar extraviados de la fe, de tener unas vidas, a lo mejor en algún momento caminaron con el Señor y dieron pasos atrás, siempre la misericordia de Dios va a estar presente para derramarse sobre nuestras vidas. Siempre la misericordia de Dios va a manifestarse, y lo peor es que nosotros los seres humanos tenemos posiciones. Discúlpeme, pero yo he visto en hermanos en la fe esa posición de los santos. Entonces esos hermanos son santos y, ay, ustedes por qué no se juntan con nosotros. Yo estoy al frente de una asociación de pastores y ya no, a veces noto grupos sectarios y les decimos por qué no nos unimos como pastores y le pedimos misericordia a Dios y oramos juntos o hacemos algo juntos, porque somos la iglesia del Señor. Ustedes se consideran, pues ustedes no son, nosotros somos los santos, nosotros somos los únicos. Ustedes ahí a un lado. Y uno dice, Dios mío, si entendiéramos la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios y de darnos cuenta que es la gracia de Dios, no somos nosotros, no radica en nosotros, radica en Él, radica en la misericordia de Dios. En el caso de la samaritana, pues los judíos eran los que se consideraban más, pero había una contienda teológica, si la podríamos llamar así, y cultural, porque realmente ellos sí se habían separado de los judíos, ¿cierto? Entonces Jesús dice, sí, pero mire, cualquiera que bebe del agua que tú me estás ofreciendo o que estás sacando y que él estaba pidiendo, volverá a tener sed, ¿cierto? El que toma agua normal vuelve a tener sed. Y noto eso en muchas personas que se acercan. Es más, conozco gente que se acercan al Evangelio. A veces vienen a nuestros servicios, a nuestros cultos, disfrutan de un momento de bendición, salen de nuestros cultos y dicen, ay, tan rico, cómo viven de bueno ustedes. Un día de estos vuelvo, yo mantengo mucha sed. Cuando me esté muriendo de la sed, vuelva. Y uno, ay, Dios mío, ¿por qué no abrir el corazón y dejar que esa agua de vida les llene, pero no les llene por momentos? Jesús dice, el que uno bebe en la necesidad, hay momentos de oasis, ¿cierto? Eh, en las preocupaciones que yo estoy viendo en estos días en el mundo, veo la forma como la gente satisface por momentos sus necesidades. En el mundo, cuando la gente está muy presionada, va al licor, a las drogas, va a fuentes humanas, abusa de su sexo, de sus cosas, y aparentemente dice que tienen sed, calman algo de la sed, perdón, tienen algo de paz. Eso es falso. Eh, en estos días veo la preocupación que el mundo tiene al ver la gente en sus hogares, y yo veo artistas que a través de redes sociales hacen conciertos y cosas, y la gente escucha y llora y se expresa y, ay, tan rico. De una u otra manera creen que están saciando la sed. Es algo momentáneo, es una distracción momentánea. Pero cuando Jesús viene a esta mujer y le dice, aún comparando lo normal, ¿cierto? La gente toma agua y sacia la sed, pero le dice, espere, yo le voy a hablar de algo. Hay una forma de saciar esa sed. Y esa sed, si la puedes saciar del agua que yo te doy, ya le está hablando de lo que verdaderamente
sacia el corazón del hombre. Acercarnos a Dios sacia el corazón del hombre. Acercarnos a su palabra sacia el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, si la gente supiera cómo calmar la sed de Dios, sería una cosa diferente. Yo también veo gente que va a comunidades cristianas y mientras está en el culto y paz y ya llegan a sus casas y eso se vuelve un infierno, ¿cierto? Porque no beben del agua que Él da, no disfrutan del agua que Él da. ¿Por qué? Porque al hablar Él de esto, Él dice que en el caso del que se acerque al Señor, si verdaderamente bebe de la fuente que es Jesús, no volverán a tenerse jamás. En unos capítulos más adelante, como en el capítulo 6, el Señor le dice a la gente: trabaje por la comida que, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, qué importante es nosotros disfrutar del agua que el Señor nos da, que es del agua de vida, ¿cierto? Eh, Ay, esto corre tan rápido el tiempo, allá se nos fue el tiempo en el día de hoy, pero yo me quiero detener aquí, ¿sabe por qué? Porque aquí me voy a profundizar mucho acerca de la salvación desde este texto, sin entretenerme mañana mucho y meterme mucho en lo teológico que me encanta y empiezo a pensar en cosas pero realmente así es que uno, a medida que va estudiando la palabra, vienen tantas cosas, entonces uno se detiene y va y profundiza. Yo me voy a detener en en los varios pozos que hay aquí, en mi estudio personal, y me voy a ir a investigar un ratico para mi crecimiento personal, ¿cierto? Y para encontrar qué puede enseñarme Jesús a través de los pozos en la Biblia. Pero eso es ya aparte. Mañana quiero que hablemos de este parte, ¿cierto? Desde el versículo, no sé, creo que es desde el 13 hasta terminar este libro de Juan, porque el capítulo 4 del libro de Juan, y espero hacerlo mañana todo, porque ahí hay cosas muy profundas en cuanto a la salvación y la visión como Dios mira la salvación en los seres humanos. Se nos ha acabado el tiempo, quiero saludar a la gente antes de que nos vayamos: hermana María Élida, Marisol Castañeda, Manuel Beiro Ruiz, John Sea, Maru Cardona, Mirella, Millerladis, perdón, Juanfe, bien, María Lida Quintero, Anderson Amaya, Jairo Vargas, Anderson, bueno, Javier y Gladys desde Memphis, no, de Estados Unidos, García Alexander, Andrés Mendoza, Iván Darío Martínez, Elizabeth Montoya, John Martínez, Robert Ramos, Luzaida, Mari Marín, Rosa Elvira, Daisy Salcedo, Jessica Paola y Richard Magía. Dios les bendiga a todos.